El sol brillaba sobre Egipto como todos los días, reflejándose en las aguas del majestuoso río Nilo. Ese río era más que un curso de agua. Era el corazón de la nación, su fuente de vida, su orgullo y su Dios. Los campos se regaban gracias a él, los peces alimentaban al pueblo y su corriente era considerada sagrada. Egipto confiaba plenamente en el poder del Nilo, pero pronto descubriría que solo hay un poder verdadero, el de Dios. En medio de esa tierra poderosa, el pueblo de Israel seguía esclavizado. Sus lamentos habían subido hasta el cielo, y Dios había escuchado su clamor. Por eso, había levantado a Moisés y a su hermano Aarón para enfrentarse al faraón, el rey más orgulloso y obstinado de la tierra. La misión era clara pero peligrosa. Ve y dile a faraón que deje ir a mi pueblo. Moisés y Aarón, obedeciendo la voz del Señor, se presentaron ante el faraón. Entraron en su palacio, rodeados de guardias, oro y estatuas de dioses falsos. Allí, con valentía, Moisés pronunció las palabras que estremecieron el silencio. Así dice Jehová, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me sirva. El faraón los miró con desprecio y respondió con orgullo: ¿Quién es Jehová para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco a Jehová, y no dejaré ir a este pueblo. Con esas palabras, el faraón no solo rechazó una petición, desafió al mismo Dios del cielo. Y cuando el hombre desafía a Dios, lo inevitable sucede: el Señor actúa. Pasaron algunos días. El faraón seguía negándose a obedecer. Entonces Dios habló de nuevo a Moisés y le dijo: ve mañana al río, allí estará el faraón. Llévate contigo la vara que se convirtió en serpiente y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, pero como no has querido escuchar, en esto conocerás que yo soy Jehová. A la mañana siguiente, el faraón descendió al Nilo como acostumbraba. Era su ritual diario, una muestra de poder y devoción a su río. Pero esta vez lo esperaban Moisés y Aarón en la orilla. Moisés levantó la voz y dijo: Jehová, el Dios de los hebreos, te ordena, deja ir a su pueblo para que le sirva. Pero como no has querido oír, así dice el Señor: en esto conocerás que yo soy Jehová. Entonces Aarón extendió su vara sobre las aguas del río y las golpeó. En ese instante, ante los ojos del faraón y de sus siervos, el agua del Nilo se transformó en sangre. Un olor terrible llenó el aire, los peces comenzaron a morir, y el río, que antes era fuente de vida, se convirtió en un río de muerte. Los egipcios observaban horrorizados. Los canales, los estanques, los depósitos de agua, todo se había teñido de rojo. Hasta el agua que tenían guardada en cántaros se corrompió. Por primera vez, Egipto descubría que su Dios no podía defenderse. El pueblo trató de beber del río, pero no podía. Excavaron en la tierra intentando encontrar agua limpia, pero solo hallaban más sangre. El hedor se extendió por todo Egipto. Y mientras tanto, en la tierra de Gosén, donde vivía el pueblo de Israel, las aguas permanecieron limpias. El faraón, sin embargo, no se conmovió. Llamó a sus magos y éstos, usando sus artes ocultas, lograron imitar el milagro. También convirtieron un poco de agua en sangre, pero hay algo que los magos no pudieron hacer. No pudieron devolver el agua a su estado original, y esa es la diferencia entre el poder de Dios y el poder del hombre. El hombre puede imitar, puede aparentar, pero solo Dios puede restaurar. A pesar de la evidencia, el faraón endureció su corazón y se volvió a su palacio. No escuchó, no se humilló. Durante 7 días, el agua permaneció corrompida y Egipto sufrió sin consuelo. El primer castigo había caído sobre la nación más poderosa del mundo. Y aunque parecía una simple plaga, su significado era profundo. Dios estaba juzgando a los dioses falsos de Egipto. Cada plaga que vendría después sería un golpe directo a las creencias egipcias.
un recordatorio de que solo Jehová es el Dios verdadero. El Nilo representaba la autosuficiencia humana, la confianza en lo material, la falsa seguridad de un sistema que no necesita a Dios. Y el Señor demostró que todo eso podía derrumbarse en un instante. Porque cuando el hombre se cree autosuficiente, Dios le recuerda de quién depende realmente la vida. Esta historia no es solo un relato antiguo, es un espejo para nosotros hoy. Cada uno de nosotros tiene su propio Nilo, aquello en lo que confiamos más que en Dios. Puede ser el dinero, el trabajo, el poder, la fama, la comodidad. Y cuando esos ríos se vuelven nuestra seguridad, el Señor a veces los toca para mostrarnos que solo Él puede sostenernos. Dios no actuó por ira, sino por amor. El juicio fue también una oportunidad, una invitación al arrepentimiento, un llamado a reconocer que Él es el único Dios verdadero. Pero el faraón no quiso entender. Su corazón se endureció, y con cada negativa, su nación se acercaba más al desastre. Moisés, en cambio, aprendió algo valioso. Obedecer a Dios no significa que todo sea fácil, pero sí que todo tiene propósito. A veces el Señor nos llama a enfrentar gigantes, a hablar cuando otros callan, a ser firmes cuando el mundo se opone. Y aunque parezca que nadie escucha, Dios siempre cumple su palabra. El milagro del Nilo nos recuerda que el Señor es soberano sobre toda la creación, que Él puede usar lo cotidiano, como el agua, para manifestar su poder y su justicia, pero también nos enseña que su deseo no es destruir, sino transformar. Así como convirtió el agua en sangre, también puede convertir un corazón endurecido en uno nuevo, lleno de vida. El faraón no lo entendió, pero el mensaje sigue vigente para nosotros. Dios sigue llamando a su pueblo a confiar solo en Él. Sigue mostrando su poder en medio de un mundo que, como Egipto, ha puesto su fe en cosas pasajeras, y sigue invitándonos a creer, a obedecer y a mantenernos firmes, incluso cuando todo alrededor parece corromperse. Así comenzó la historia de las plagas, con un río teñido de sangre y un Dios que le recordó a la humanidad quién tiene el control. Fue el primer paso de una larga batalla entre la terquedad del hombre y la misericordia divina. Una historia que nos enseña que Dios no olvida, que escucha el clamor de su pueblo y que cuando Él actúa, nada puede detenerlo. Porque así como en Egipto, hoy también el Señor dice: «En esto conocerás que yo soy Jehová». Y cuando el corazón lo reconoce, las aguas turbias del alma se limpian, la fe renace y la vida vuelve a fluir. Si te gustó el video, déjame un like, compártelo con tus amistades, comenta qué te pareció y no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para nuevo contenido. Gracias por ver.